Hola, ¿qué tal? Buena tarde. Bienvenidos a Pro Evolution, la serie, temporada 1, capítulo 8, estado de flujo de efectivos. ¿Qué es el estado de flujo de efectivo? Este viene por parte de la norma de información financiera, la NIC 7, el estado de flujo de efectivo, y forma parte de los 4 estados financieros básicos de una compañía. Como saben, es el balance general, estado de resultados, estado de flujo de efectivo y estado de cambios en el capital contable. En este caso vamos a hablar del estado de flujo de efectivo. ¿Por qué es importante el estado de flujo de efectivo? Porque tiene un objetivo, que es el de proporcionar información sobre el flujo de efectivo de la compañía para que los usuarios, como son los accionistas, los directores de finanzas, los directores generales y terceros, puedan evaluar la capacidad de la compañía en generar efectivo o sus equivalentes. Y también para identificar cuáles son las necesidades de liquidez, cómo se financian y a dónde se aplican. Aquí es muy importante comentar que el efectivo y equivalentes incluye el dinero en caja, los depósitos a la vista, inversiones a corto plazo que son altamente líquidas. Y como comentábamos, es uno de los 4 estados financieros básicos de cualquier entidad y que sí es necesario o consideramos como necesario que se estén generando mensualmente para efectos de ir midiendo la gestión financiera de la compañía. Poder evitar algunos riesgos, anticiparse a algunas necesidades para efectos de hacer una planeación adecuada financieramente. Bien, ¿cómo preparar el estado de flujo de efectivo? Esto vamos a hablarlo a través del método indirecto. ¿Por qué? Porque este método indirecto es el más utilizado por las empresas para preparar este estado financiero y especialmente en las actividades operativas. Y también dice que tiene una base sólida porque inicia con la utilidad neta reportada en el estado de resultados del periodo. A partir de allí se comienza a elaborar el estado de flujo de efectivos. Se hacen ajustes no monetarios, es decir, se suman o se restan partidas que no generaron movimientos reales de efectivo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Y te genera un estado de flujo de efectivo o liquidez real. Revela la verdadera capacidad de generación de efectivo de la empresa, de dónde vienen los recursos, de dónde entra el efectivo y a dónde se aplica, y te mide también el estado de flujo de efectivo neto. Entonces, nada más haciendo un paréntesis, rentabilidad no es lo mismo que liquidez, son términos totalmente diferentes. Una empresa puede tener una alta rentabilidad, pero poca liquidez. O una compañía puede ser altamente líquida, pero tener una rentabilidad baja. Entonces, son conceptos distintos. ¿Cuáles son los pasos para elaborar el estado de flujo de efectivo? 1. La preparación del estado de flujo de efectivo con el método indirecto requiere seguir una secuencia lógica que transformen la utilidad contable en flujo de efectivo real. ¿Cómo se hace esto? Primer paso, el punto de partida. Para preparar el estado de flujo de efectivo se parte de la utilidad neta del periodo, obtenida directamente del estado de resultados. 2. Se hacen ajustes de partidas no monetarias. Por ejemplo, tenemos una utilidad neta de 10,000, que se le suma la depreciación, la amortización y provisiones, que en este caso estos 3 conceptos no representaron salida de efectivo, entonces se le tienen que restaurar a la utilidad contable. 3. Se determinan variaciones en el capital de trabajo, es decir, ajustes en los cambios de cuentas por cobrar, inventarios y cuentas por pagar del periodo, es decir, actividades operativas. Y también se le hace un cálculo de las operaciones no recurrentes, que sí representan salida o ingreso de efectivo, como son las inversiones y el financiamiento, por ejemplo, la compra o la venta de activos fijos o la adquisición de financiamiento o pago de financiamiento. Y al final tenemos un resultado real o final, que es el flujo de efectivo neto de las actividades de operación, de inversión y de financiamiento. Bien, ahora aquí hay un ejemplo práctico del método de indirecto para preparar el estado de flujo de efectivo.
En este caso se muestra cómo los ajustes transforman la utilidad del estado de resultados en flujo de efectivo real. En este caso partimos de 24,750 pesos de utilidad neta. Se le suma la depreciación. ¿Por qué se le suma la depreciación? Porque la depreciación solamente es un cálculo no monetario. Entonces, como está impactando a la utilidad neta, se le restauran. En el caso de las cuentas por cobrar, hay una salida de efectivo, que quiere decir que se aumentaron las cuentas por cobrar. Una disminución de inventarios, que quiere decir que hubo una entrada de dinero por la disminución de inventarios, que se presupone que es por la venta de los mismos. Y en las cuentas por pagar, una salida de efectivo de 82,000 pesos. ¿Qué supone la salida de efectivo de cuentas por pagar? La disminución de cuentas por pagar, que se pagó a los proveedores. Entonces hubo una salida de efectivo. Y esto nos da un flujo neto operativo de 71,250 pesos, es decir, salió dinero, más dinero del que entró, por 71,250 pesos en el periodo. ¿Cuál es la interpretación clave? Aunque la empresa generó una utilidad de 24,000 pesos, por ejemplo, como lo vemos acá, el flujo de efectivo operativo fue negativo por 71,250 pesos. Esto ocurre porque, como lo comentábamos, las ventas a crédito aumentaron significativamente, los pagos a proveedores disminuyeron en el periodo y la depreciación ayudó, pero no fue suficiente. Y este caso ilustra por qué la utilidad contable no siempre refleja la liquidez real de una organización. Por eso comentábamos que liquidez no es igual a rentabilidad. Bien, una vez que ya vimos el tema teórico, ahora pasemos a nuestro caso práctico. Tenemos ya preparado por acá el estado de flujo de efectivo de esta comercializadora, tanto para el año 2022, 2023 y 2024. Para el año 2022 empezamos con una utilidad positiva, para la redundancia, de 72 millones. Se le suma la depreciación y la amortización, entonces tenemos una utilidad neta ajustada de 82 millones. Tenemos las variaciones en las cuentas por cobrar y cuentas por pagar en actividades de operación. Esto nos da una salida de efectivo en actividades de operación de 37 millones. Se ve que hubo inversión de activo fijo y de mejora de locales arrendados, que quiere decir que salió dinero por 7 millones en el periodo dedicados a las actividades de inversión. Y en actividades de financiamiento hubo una entrada de dinero por 23 millones por actividades de financiamiento, seguramente fue un préstamo bancario. El flujo de efectivo neto en el periodo fueron 21 millones, traíamos 12 millones al inicio y esto refleja que al final del periodo se contaba con 7 millones. Lo mismo se hace para el año 2023. ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, en el 2023 ya no hubo inversión en activos fijos, hubo pagos del crédito por 2,737,000 pesos, y para el 2024 partimos ya de una pérdida. Es aquí en donde el resultado se voltea un poco, que traíamos utilidad a una pérdida en el 2024, se le quita y se le resta la depreciación y la amortización, disminuye un poquito la pérdida, tenemos actividades de operación, no hay nuevamente actividades de inversión o salida de efectivo por actividades de inversión, y sigue habiendo pago de la cuenta por pagar a terceros o acreedores, que traíamos 23 millones, en este año se pagaron únicamente 1,481,000, y tenemos un flujo de efectivo neto positivo, y al final del periodo 27,577,000 pesos es con lo que se queda de saldo de efectivo en la cuenta bancaria de la compañía. Y es así como se genera el estado de flujo de efectivo por cada uno de los ejercicios. No importa que en algunas ocasiones el estado o el flujo neto de efectivo sea negativo en el periodo, siempre y cuando al final del periodo se mantenga efectivo en caja y bancos. Por ejemplo, aquí en el año 2022 hubo un flujo de efectivo negativo. No es malo, quiere decir que se liquidaron pasivos, pero se mantiene aún liquidez para enfrentar los pasivos.
¿Requiere un análisis mucho mayor? Sí. Entonces yo les sugiero que lo hagan mes a mes, este estado de flujos de efectivos, junto con el balance general y el estado de resultados, para hacer un análisis e interpretación más adecuada, ¿no? Pues bien, buena tarde. Muchas gracias por vernos. Los vemos en el próximo capítulo. Saludos. Fin del capítulo. Te vemos en el próximo episodio. Suscríbete.